Bendiciones en el Señor. Lindo día para ti, para los tuyos en esta hermosa mañana de un nuevo día que en su misericordia nos regala el Señor. Como siempre es mi deseo, primero que a través de mi saludo en esta mañana puedas recibir la paz y la bendición del Señor. Segundo, que en todo lo que emprendas en este día su compañía y su bendición esté contigo. Y tercero, que la palabra que comparta en este día pueda ser de bálsamo, refrigerio para tu vida y para aquellos con quien la compartas en el día de hoy. Voy a la letra del libro de Job, último capítulo del libro de Job, capítulo número 42, y voy a considerar los primeros dos versos bíblicos que dicen de la siguiente manera: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Considero ese pasaje bíblico en la traducción en lenguaje actual que dice de la siguiente manera: entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Alguien decía, y creo que no se equivocan, que las madres olían los problemas a mucha distancia, a kilómetros de distancia. Y ciertamente creo que es un refrán o un dicho muy cierto. A veces nuestras madres, cuando les preguntamos o les cuestionamos algo, muchas veces la respuesta es: porque yo fui quien te parí, yo fui quien te traje al mundo, yo te conozco mejor que nadie. Yo creo que hace un tiempo atrás conté esta experiencia, y mi mamá y yo siempre, cuando yo vivía con mis padres, éramos los últimos que nos acostábamos. Siempre fui amante que decía que mi primer carro o mi primer medio de transportación que yo iba a comprar iba a ser una motora. Así que el día que se lo comenté a mi mamá, lo primero que me dijo fue un rotundo no. Así que para la época en que ya yo tenía edad para comprar carro, un día salí, tenía algún dinero guardado y llegué hasta un dealer de carros usados, y allí había lo que todavía hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis carros favoritos, un Mazda RX-7 año 1984. Recuerdo que luego de haber hecho los preparativos con el dueño del dealer, me faltaban unos documentos y le dije: paso en el día de mañana. Esa noche mi mamá y yo nos quedamos hablando hasta tarde, y finalmente ya después de las 12 de la medianoche, cuando nos fuimos a acostar, me despido de ella y estoy cerrando la puerta del cuarto, cuando de momento mi mamá me dice: Alex, ese carro que tú quieres comprar no te conviene. El asunto en todo esto es que, a diferencia de cuando le comenté que me iba a comprar una motora, yo no le había dicho nada a mi mamá que yo quería comprarme ese carro. Sin embargo, en medio de nuestra conversación, y voy a pensar que de alguna manera Dios se lo hizo entender, mi mamá simplemente me dijo aquella noche: Alex, ese carro que tú quieres comprarte no te conviene. Confieso que hubo frustración, hubo decepción, hubo enojo, pero fui obediente. Al otro día simplemente fui al dealer y le dije a la persona con quien había hablado el día anterior que el negocio no iba, y me quedé con el deseo de tener un Mazda RX-7 año 1984. Ciertamente que cuando a veces escuchamos esa expresión de que yo te conozco, yo fui quien te traje a este mundo, cuando hablamos de Dios, es mucho más grande que lo que mamá me pudiera decir o de lo que mamá me pudiera conocer. Mamá se encargaba de recordarnos en su conocimiento, en lo que era su capacidad, cuánto nos amaba, cuánto se preocupaba por nosotros, cuál era su interés y su intención en ayudarnos a que tuviéramos lo que necesitábamos y a que nos cuidáramos de aquellas cosas que de alguna manera u otra ellas entendían que podían hacernos daño. Cuando hablamos de ti y de mí como creyentes, no debemos olvidar que tú y yo estamos bajo el cuidado de un Dios que nos conoce mejor que mamá,
que nos conoce mejor que papá. Él nos conoce íntimamente. Porque el salmista en el Salmo 139 era la expresión que decía: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Y ese conocer de Dios a la vida tuya y a la vida mía es tan y tan profundo que el salmista decía: tú conoces mi sentar, tú conoces mi levantar y conoces hasta lo profundo de mis pensamientos. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Conoce nuestros deseos, conoce nuestras acciones, conoce nuestras luchas, y no hay lugar donde tú y yo podamos escapar del amor tan grande, del cuidado de Dios para con nosotros. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Y aparte del salmista en el Salmo 139, cuando él hablaba diciendo: tú me has examinado y conocido, precisamente la palabra que comparto en la mañana de hoy del patriarca Job nos está enseñando el conocimiento absoluto que Dios tiene de cada uno de nosotros. Ese conocimiento que aún muchas veces nosotros ni siquiera conocemos algunas cosas de nosotros. Pero sin embargo, como decía el salmista, Él es el Dios que conoce nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro acostar, porque Dios conoce todo sobre nosotros. Todo lo que tú y yo somos, Dios lo conoce. No hay nada oculto mío o tuyo delante de la presencia de Dios. Por eso es que cuando tú miras el libro de Hebreos capítulo 4 y verso 13, encuentras la palabra que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. No podemos escondernos delante de su presencia. Por eso es que nosotros debemos entender, como decía el patriarca en ese momento: yo reconozco tu poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Yo conozco que puedes todo y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. Ahí está el patriarca reconociendo el conocimiento absoluto de Dios sobre cada uno de nosotros. Este mismo patriarca que desde el principio del libro de Job lo vemos luego de pasar por las situaciones que pasó, tratando de mantener su integridad, tratando de mantener su fidelidad a Dios, luchando contra los amigos que en vez de darle ánimo comenzaron a señalarlo. Sin embargo, como dije en una de mis reflexiones anteriores, en medio de esa vida que el patriarca llevaba, donde él sentía que era fiel a Dios, llegó a pensar que la santidad que él vivía podía ser más grande que la santidad de Dios. Y Dios tuvo que enseñarle que no importa cuán íntegros nosotros podamos creer que somos, no podemos compararnos nunca con la santidad de Dios. Por eso es que cuando tú miras al patriarca en este capítulo 42, donde él está reconociendo el conocimiento absoluto de Dios, está el patriarca reconociendo que Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso es que cuando tú y yo miramos la Biblia en 1 de Samuel capítulo 16 y verso 7, ese momento donde Dios ya le había hablado al profeta que llegara a casa de Isaí de Belén, y allí él vio a aquellos muchachos jóvenes, fuertes, grandes, robustos, y pensando que alguno de ellos podía ser el sucesor de Saúl, Dios le dice: no, porque tú estás mirando lo que tienes de frente. Y Dios le dice: no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura,
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros vemos lo que tenemos de frente, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos más profundos. Y dentro de esos pensamientos profundos que Dios conoce de ti y de mí, Él conoce nuestras luchas. Él conoce nuestras batallas. No podemos escapar de la soberanía de Dios. El salmista decía en el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. El universo está bajo el control absoluto de Dios. Dios no solamente sabe el futuro, Él es el que lo determina. Él es el que lo controla. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 46 y los versos 9 y 10 decía: acordaos de las cosas pasadas de tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Soy Dios y no hay nadie como yo, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde tiempos antiguos lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios no solamente, como dije, sabe el futuro. Él es el que lo determina. Él es el que lo controla. Por eso el salmista decía en un momento dado: en tu mano están mis tiempos. Aunque tú y yo no podamos entender lo que ocurre en nuestra vida, lo que ocurre a nuestro alrededor, Dios tiene un propósito en cada situación. ¿Cuánto nos conoce Dios? Dios es el que conoce nuestro sufrimiento, pero también conoce nuestra fe. Dios conoce el sufrimiento que podemos experimentar y en su misericordia se compromete a actuar a nuestro favor. Cuando Israel estaba pasando por todo su proceso de cautiverio y el miedo que vivían cuando finalmente salieron, pero Faraón estaba tras ellos para tratar de capturarlos de nuevo, Dios dice en un momento dado a Moisés: he oído el clamor y a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios estaba preparando el camino para una salida poderosa del pueblo de Israel, porque Dios había visto el sufrimiento que ellos tenían. Dios ve tus lágrimas. Dios ve tu dolor. Dios ve tu aflicción. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe las veces que te desvelas en llanto, en preguntas, en interrogantes sin respuesta. Dios sabe todo eso. Y nunca, amado, amada, en esta mañana, nunca Dios dejará pasar por alto las lágrimas, el llanto, el dolor de uno de sus hijos. Nunca Él pasará por alto lo que tú y yo vivimos. Él actuará en su momento a nuestro favor. Cuando tú miras el libro del profeta Isaías, capítulo 53 y verso 3, está hablando de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que Él también conoció el sufrimiento humano, que Él también se familiarizó con el dolor. Isaías 53:3 decía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él conoció el dolor, Él conoció el desprecio. Pero Dios en muchas ocasiones, mientras prueba nuestra fe, en medio de lo que estamos viviendo, no debemos olvidar que Dios también está viendo nuestro corazón. Y Dios sabe cuando ya las fuerzas se están agotando. Dios sabe cuando estamos a punto de decir: no doy más, no continúo más. Pero cuando nos sentimos a punto ya de desfallecer, a punto de que ya no podemos hacer nada, ahí entra la mano de Dios, se extiende, te socorre, te sostiene, te guarda, te cuida, porque aunque tienes pocas fuerzas,
decía el Señor, no has negado mi nombre. Has guardado la palabra. Has guardado la fe. Por eso es que cuando tú miras Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7, está el Señor diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él conoce nuestro corazón y Él sabe cuando estamos a punto ya de perder las poquitas fuerzas que nos quedan. Y ahí está la mano de Dios para sostenerte, para levantarte, para ayudarte. Pero debemos reconocer en este caminar que Dios está en control de todas las cosas. A lo largo de la palabra nos invita a reconocer que no podemos comprender todo lo que Dios hace, pero debemos aceptar su voluntad. Debemos aceptar lo que Él hace, lo que Él permite. Porque aunque tú y yo no lo entendamos en todo lo que Dios hace y permite, Él tiene un propósito. En esta mañana Dios nos está recordando: yo soy el Dios que te conozco. Yo soy el Dios que te formé. Yo soy el Dios que te creé. Te conozco, como dice un himno, mejor que tú mismo. Mejor de lo que tú puedes conocerte. Y en esta mañana, esta palabra lo que está haciendo es aumentando nuestra fe, dándonos esperanza, tranquilidad, de que Dios nos conoce, de que Dios sabe hasta dónde podemos llegar, de que Dios sabe que muchas veces estamos cansados. Pero ahí está Él diciendo: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El teólogo y predicador A.W. Tozer decía en un momento dado: la característica más elevada de un cristiano es conocer a Dios y vivir conforme a esa relación. ¿Sabes por qué? Porque si Dios nos conoce, lo más sabio es conocernos nosotros mismos a través de Él. Cuando tú y yo nos acordamos, reconocemos que nadie nos conoce mejor que Dios, entonces aprenderemos a conocernos nosotros mismos mirándonos a través de la persona de Jesucristo. ¿Sabe qué traerá eso al final del camino? Job terminaba diciendo en medio de lo que él estaba viviendo, y en este final del capítulo 42, Job decía lo siguiente: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esas palabras, la traducción que utilicé al principio del lenguaje actual, me encanta porque dicen de la siguiente manera los versos del 3 al 5. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, le está diciendo Job a Dios, tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y ahí donde termina Job diciendo: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. El verso 6, lo que presenta es a Job pidiéndole a Dios perdón.
pidiéndole a Dios misericordia. Porque en medio de su dolor, Job entendió que le había fallado al Señor y que Dios quería enseñarle cosas mayores. Porque como dije al principio, si tú crees que mamá nos conoce bien, no debemos olvidar que el Dios que nos creó nos conoce mejor que nadie. Lindo día. Bendiciones en el Señor.